Señora, Sí, ahí deja señora, de grabar. listo. Bueno, me voy a salir entonces y quedas Sí, señora. encargada. Pero ya estás grabando. Tocaría pausar y volver a empezar. Así Curioso lo sí viendo. estoy. Muy bien, Bueno, Jaime, estupendo. Bueno, listo. Bueno, como estamos contra el tiempo, vamos a empezar la charla. Muy buena tarde para todos nuestros asistentes, que en este momento son 25 personas. En principio, la maestría en este momento está en su proceso de convocatoria. Mm, Vamos a leer algunos acápites de esta de la convocatoria. Bueno, como está ahí, todo la ven, más que todo quería recordarles el teléfono de contacto 316-5000, extensión 1295 y el celular 300-565-2638 y el email para quienes tengan interés. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con el profesor Jaime Sarmiento Campo, que nos va a hacer la charla, el Map Building aplicado en la vivienda. ¿Quién es el profesor Jaime? Por supuesto. El profesor Jaime Sarmiento Campo es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, donde es profesor asociado en áreas de proyectos y teoría e historia de la arquitectura y fue coordinador de la maestría en arquitectura. Ha sido docente en las escuelas de arquitectura de La Salle en Barcelona, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Santo Tomás en Medellín. Doctorado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ponente e invitado en varias universidades latinoamericanas y de Europa. Tiene publicaciones en libros y en revistas internacionales. Proyectista y constructor en Colombia y España. Investigador en vivienda social sostenible. Inventor de un sistema de construcción modular liviano. Emprendedor con ensamble System Constructivo. Ganador concurso BCN NIS Affordable Housing Challenge para viviendas accesibles en Barcelona y Nueva York. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente 45 minutos. En 45 minutos el profesor Jaime nos va a hacer la exposición y luego un cuarto de hora para los comentarios y preguntas por parte del auditorio. Bienvenido, profesor Jaime. muchas gracias, profesor Marco, por la invitación. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Ustedes, por favor, me dicen si la están viendo. Voy a ponerla en modo pantalla completa. Por favor, me dicen si la ven. Yo no los estaré viendo a ustedes, pero los puedo escuchar. ¿Lo están viendo bien ahora? Sí, sí. Bueno. Uy, no pasa. Bueno, digamos que este es el índice un poco de la charla que les tengo preparada. Parecen muchos temas, pero realmente son como enlazados unos con otros e iremos un poco deprisa en ellos. Pero bueno, me gustaría como antes de comenzar a hacer una breve introducción sobre la industrialización de la vivienda, que tiene Jaime, que ver, ¿estás con la misma diapositiva o cambiaste ya? cambié. Ah, entonces no ha aparecido todavía. Está el afiche de tu charla. Ay. Entonces no se está compartiendo. Espérense un momentico. Voy a dejar de compartir y voy a abrirlo en otro programa. No se mueve todavía. No. Bueno, vamos a intentar abrirla en PowerPoint. Ustedes me dicen si ahora lo están viendo. Tengo que No, salirme todavía. de la presentación y volver a entrar. Ahora, compartir pantalla. Compartir. Bueno.
Bueno, ¿y ahora qué tal? Sigue el afiche de tu... Ahora sí salió industrializar los Bueno, 5 puntos que vas a tratar. Ahora sí perfecto. salió. Bueno, de acuerdo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción sobre la industrialización de la vivienda y luego voy a abordar el tema del Mad Building desde el concepto en el primer momento. Después miraremos un poquito de las escalas, el Mad Building, entendido como ciudad o como célula. Después miraremos el Mad también en términos de alturas y después pasaremos como a mirarlo en términos de la vivienda y luego la propuesta. Pues para quien no lo sepa, el Mad Building se traduce algo así como edificio estera. Es una especie de... La estera es una alfombra, es una urdimbre que va en distintos sentidos y que tiene esa posibilidad de crecimiento. Vamos a abordar primero el tema de la industrialización. Digamos que a comienzos del siglo XX estaba muy en boga esto de industrializar la vivienda y uno de esos primeros, digamos, banderazos que se presentan en los comienzos de la modernidad ha sido Le Corbusier, el abanderado, quien ha instado por una industrialización de la vivienda y ha promulgado la fabricación de casas como si fueran carros. De hecho, en Hacia una arquitectura tiene un capítulo que se llama Casas en serie y pone ahí el afiche de los carros Citroën junto con unas, digamos, unas viviendas que él venía diseñando. Eh, y en ese sentido de producir casas como si fueran carros, industrializarlos, él hace una propuesta para un barrio en Pesac, cerca de Burdeos, donde lanza esta frase: estandarización, industrialización, taylorización. No se podrían fabricar casas. La casa ya no será esa cosa pesada y que pretende desafiar los siglos. El objeto opulento por el cual se manifiesta la riqueza será una herramienta, como lo es un auto. Y aquí muestra que a partir de unos módulos, que son como unas cajas cuadradas y otras rectangulares, las va añadiendo y va formando siluetas en Z. Y a partir de estas configuraciones, él propone este barrio que es para obreros en Pesac. Vemos un isométrico sobre la derecha, pero con tal suerte que años más tarde, esta sería como la imagen de la izquierda, recién construido el barrio, y luego con los años se fue transformando porque los usuarios decidieron cambiar las viviendas, cambiar todos los preceptos de Le Corbusier, la ventana corrida, la terraza jardín, bueno, y hacerlas propias, y terminaron un poco de manera hasta jocosa, pues uno vería como en esa fachada casi un rostro con unos lagrimones, pues como una cara casi quejándose un tanto. Cuando Le Corbusier vio esa transformación, dijo algo así como que la vivienda siempre tiene la razón, el arquitecto es quien se equivoca. Eh, claro, este arquitecto revolucionario, quien esgrimía que la casa era una máquina para vivir, bueno, fue yo creo que mal leído, porque detrás de esa frase decía, es una máquina para emocionar, pero se fue entendida como si fuera estrictamente una especie de mecanismo. Él hacía alusión más bien a que esta disposición de estos volúmenes lo que hacía era afectar los sentidos de los observadores y los emocionaba, los conmocionaba. Pero aquí ya hay como una manifestación, digamos, de los habitantes en cuanto a que la estandarización llevaba un problema consigo y era la uniformidad. Y los habitantes reclamaban para sí como cierto tipo de individualidad. Bueno, vamos al concepto del Mad Building. Digamos que el concepto como tal lo lanza por primera vez la arquitecta inglesa Alison Smithson en un artículo que publica en Architectural Design en el 74, que se llama Mad Building. Cómo reconocer y leer un Mad Building. Y entonces se puede leer como en el encabezado de este artículo la siguiente frase traducida: el individuo adquiere nuevas libertades, los subrayados son míos, de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la interconexión, los tupidos patrones de asociación y las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio. Insisto como en estos subrayados porque dan la idea de que, digamos que este nuevo tipo, esta es una tipología edificatoria, el MAT es una manera de construir, de hacer, porque tiene como un trasfondo también filosófico, tiene por objeto pues dar libertades a los usuarios.
que puedan ser cambiantes los edificios, que se presten para crecer, para disminuir y que puedan ser modificables. Y pone en esta primera imagen, en la portada, una fotografía de la calzada de Gigantes, que es una formación rocosa en Irlanda, donde se ven estas piedras, digamos, que se van acomodando unas con otras. Es una formación natural que lo que hace es como acomodarse unas piezas con la otra, porque tiene que ver justamente con ese asunto de la trama, de la urdimbre, de cierto tapete que se va como entrelazando y se va organizando unas piezas con otras. Aquí vemos una fotografía bajada de internet donde se aprecia más claramente cómo esas piezas se van acomodando unas con otras. Y tiene, por supuesto, unas reglas naturales que le permiten un crecimiento y una extensión. Bueno, pero digamos que en ese artículo, que es como el lanzamiento de los Mad Building, Smithson habla sobre unos proyectos que han como promulgado esa aparición de esa nueva tipología edificatoria. Y habla especialmente de este proyecto y este edificio que se logra construir, que es la Universidad Libre de Berlín. Es un concurso que se ofrece internacionalmente y se lo ganan un equipo de jóvenes, Candilis, Josic and Utz. Habían trabajado ellos con Le Corbusier en la Unité de Habitaciones de Marsella y proponen una especie de urdimbre, de entramado, donde priman, digamos, como unas retículas con unos llenos y unos vacíos, unos patios, unas perforaciones que van causando como unas iluminaciones al interior de los espacios de la universidad. Según en palabras de los Smithson, este es el edificio más importante de la segunda mitad del siglo XX. Aquí vemos alguna fotografía de esa misma maqueta instalada en el lugar y luego una fotografía aérea ya mucho más reciente de cómo esta universidad se ha ido extendiendo y acomodándose en el territorio. No hay que hacer caso a esa especie de huevo enorme que es obra de Foster, que es la biblioteca central y que a mi parecer no tiene nada que ver con la idea original. Lo que se puede apreciar allí es que todo es totalmente industrializado. Todos los componentes están hechos en fábrica. En este proyecto colaboraron Charlotte Perriand y Jean Prouvé, quienes habían estado también en el taller de Le Corbusier y quienes eran especialistas en temas de fabricación. Aquí vemos algunas fotografías donde se da cuenta como de los materiales. Las chapas están hechas por Prouvé, son todas modulares, todas están estandarizadas. Luego las estructuras también están hechas con columnas de hormigón totalmente prefabricadas, vigas de hormigón, y luego las modulaciones que aparecen en la parte superior también son de Prouvé, y todos los herramientas también es obra de Prouvé. Entonces da muestra de que este edificio se podría perfectamente ensamblar y desensamblar. Está hecho a partir de piezas estándar. Bueno, otro de estos ejemplos que menciona Smithson es este edificio, el Orfanato Municipal de Ámsterdam de Aldo van Eyck de 1960, donde también se encuentra como una urdimbre, hay una trama ortogonal totalmente. Aquí hay unas fotografías de los niños paseando por el orfanato. Se puede apreciar también en su interior esta, digamos, esta grilla, esta parrilla que organiza todo el espacio, pero que se va extendiendo en el territorio de una manera un tanto más amorfa, más como sin unos límites que lo contengan. Y otro de estos ejemplos, digamos, para la época de los años 70 es este edificio de oficinas de Apeldoorn de Hermann Hertzberger, donde justamente la trama también ortogonal que va subiendo y bajando da cuenta y emula un poco aquella calzada de los Gigantes, donde los edificios unos están más pequeños, otros más altos, pero digamos que se iban organizando unos con otros para crear esta especie de montaña artificial. Aquí algunos de los patrones de acomodación de esos espacios, cómo se van entretejiendo unos con otros, cómo se descubre, digamos que hay una trama regular a partir de esos cuadrados con esas circulaciones, pero ese contorno, digamos que es inasible, es un poco difuso, es un poco etéreo, que podría crecer en cualquier dirección. Vamos a leer algunos textos que vengo escribiendo acerca de esto justamente y que van a aparecer en ese libro. Lo interesante del Mad Building puede resultar el paso de la previsión y control a un crecimiento espontáneo y descontrolado, inherente a la propia condición de adaptación del conjunto
o a la variable situación humana. Yo creo que aquí también es importante aclarar que el Math Building, en eso que anunciaba Alison Smithson, es como otorgar libertad al usuario. Tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con algo que es totalmente impredecible, como es la vida misma, que entra a conjugarse con un sistema que es más rígido, que es más controlado, pero es una convivencia ambivalente entre un sistema y luego una situación más de vida que puede ser más incontrolable. Lo que posibilita transformaciones en el tiempo, que lo convierte en una especie de organismo adaptable. Esto de la adaptabilidad también es importante porque no siendo algo concluso, no siendo algo finito, no siendo algo que tiene un límite predeterminado, puede extenderse o acortarse o adaptarse a la topografía o llegar hasta unos límites o incluso ampliarse un poco más, con capacidad de resiliencia. Esto es importante también porque digamos que estos edificios de alguna manera han tenido la capacidad de mutar en el tiempo y de acomodarse más a las necesidades de sus usuarios, con la posibilidad de mutar en el tiempo respondiendo a factores externos. También es importante hacer caer en cuenta de que digamos que estos patrones tienen unas leyes intrínsecas, pero luego hay como unos factores externos, como pueden ser los habitantes, el clima, la topografía, que de alguna manera también afectan esas reglas intrínsecas y hay como una especie de confusión entre ambas, hay una especie de convivencia. Bueno, después de haber nombrado, digamos, estos edificios que son muy importantes en ese momento de los años 70, Alison Smithson se devuelve en el tiempo y justifica esta tipología nombrando unos cuantos edificios que vienen de tiempos ancestrales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Palacio de Diocleciano. El emperador se muda allí a Croacia, en Split, y funda como su ciudad, su imperio está allí, y a partir como de esta serie de patios, de sumatoria de espacios, la ciudad se ha ido extendiendo. Sobre la derecha verán ustedes una fotografía donde prácticamente digamos que la muralla casi que se diluye y se va integrando en la ciudad. Es una de las condiciones del Math Building, el poder transformarse y el poder perder sus límites hasta fundirse con la ciudad. Estas son plantas de su estado original, ahí lo vemos, cuán clara era, digamos, esa disposición a partir de unos patios rectangulares, unas crucerías pues perfectamente definidas, y luego cómo se ha ido transformando con el tiempo. La imagen, la planta de la parte intermedia es como el estado actual, donde prácticamente esas leyes de las cuales partía en origen, pues se han ido manteniendo y se han ido fragmentando todavía mucho más. Esta es otra de las condiciones del Math Building, que prácticamente es como una especie de fractal cuya ley se va multiplicando tanto en extensión, en amplitud, como más una mirada más macro, más micro, en ambos sentidos, tanto en una mirada amplia como una mirada más concentrada, pues tiene como las mismas leyes. Alguna fotografía pues que tomé durante la visita que realicé ahí en el lugar, donde da cuenta del foro, y esa misma ley, esa misma situación, perdón que me voy adelantando y retrocediendo porque no manejo muy bien el mouse, se da también en alturas. Esto que aparece es la planta del subsuelo, donde digamos que esa ciudad que levita está suspendida en otra ciudad que está por debajo, que es la de las catacumbas, y que está totalmente ordenada, que está totalmente geometrizada y que da pie para sostener lo que hay arriba. Otro de esos ejemplos de los que habla Smithson es la mezquita de Córdoba del siglo XVI, donde se han ido como sumando diferentes iglesias, pues bien saben que está la cristiana, la musulmana, la judía, y a su interior hay esta sala hipóstila, donde es totalmente isotrópica, por decirlo de alguna manera, pues tiene como unos sentidos que se puede recorrer en muchos ejes y resulta equitativa, resulta igual. Este es otro de los ejemplos anteriores. Y un tercer ejemplo que podríamos mencionar es el Palacio de Katsura,
en Japón del año 1662. También otro edificio hecho a partir de la sumatoria de piezas que son estandarizadas. Aquí podríamos hablar como de que uno de los principios del MAT es el tema del módulo. En este caso, como bien saben ustedes, digamos que en los edificios tradicionales japoneses lo que impera es el tatami, que es una especie como de elemento, es un elemento hecho a partir de fécula de arroz, algo así, que mide un 80 por 90 centímetros y que a partir de ese módulo se puede componer los suelos, las puertas, las ventanas, las paredes, y que se vuelve algo que va como conformando todo el espacio, que va envolviendo todo el espacio. Ahí se ve tanto en planta como en las imágenes de las fotografías. Bueno, y otro de esos ejemplos bien significativos de los antecedentes es este edificio del Crystal Palace en Londres, hecha por un especialista en invernaderos, Joseph Paxton. Pues había convocado también a un concurso, realmente no dieron como con un ganador claro y se convocó finalmente a este señor que sabía sobre invernaderos y lo que propuso es una construcción seriada a partir de elementos fundidos en acero y revestimientos en cristal. El edificio tiene 554 metros de largo por 124 de ancho, es enorme, realmente caben como 4 o 5 canchas de fútbol en él. Se pudo montar en muy poquito tiempo, incluso se pudo trasladar a otro lugar, lo que demuestra pues como los beneficios de la modularidad. Bueno, avanzamos, perdón, porque a otra parte del concepto que es importante, que es el del sistema. Por esos años 60 y 70 se estaba debatiendo mucho y sobre todo está como en boca de los filósofos, de los artistas y finalmente de los arquitectos el tema del sistema. Porque se pasa de concebir la arquitectura como una especie de objeto terminado y en contravía de esto, pues entran a hablar acerca de sistemas abiertos. Es un tema que se debatía mucho también digamos, en estos maestros postreros de la modernidad, sobre todo en el Team 10, donde se hablaba más sobre sistemas. Y voy a leer unos cuantos versos de algunos párrafos de filósofo como Edgar Morin, donde dice: el campo de la teoría de sistemas es universal porque toda realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de elementos diferentes. El sistema es eso, es una serie de relaciones entre partes distintas. Y esto se da a cualquier nivel en que se miren, bien sea el átomo, la célula, el cuerpo humano, la galaxia, la ciudad misma. Esto es algo que descubre o que enuncia Morán, que tiene que ver con esta definición y esto que está como siendo el caldo de cultivo en este momento. Voy a leer otros textos que tienen que ver justamente con esta misma situación, que es la de la variabilidad del sistema. Lo más constante es el cambio. Y Zygmunt Bauman, en Modernidad Líquida, escribe lo siguiente: ¿qué significa ser flexible? Significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar. La sintonía, la mente. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, era el título de un libro que escribió Marshall Berman, mostrando cómo también esa vida cambiante, mutable, pues como que afectaba el quehacer de todos los oficios y especialmente de los arquitectos, digamos, que estaban intentando prever cómo vivía la gente, pero bueno, había situaciones en las cuales todo se desvanecía en el aire. Algunos diagramas que publica Alison Smithson en el artículo, donde muestra estas configuraciones hechas por Candilis Joshi-Canuts, que son más de tipo arborescente, más orgánicas, donde habla justamente de unos tallos, como si fueran unas conexiones más estructurales, más sanguíneas, si se quieren. Después van a dar a unas células, que son unos elementos más finitos, pero son como esta especie de racimo de uvas que dan estas conformaciones. Otros ejemplos
entre ellos el Hospital de Venecia de Le Corbusier, que es parte, digamos, de unos módulos que ya había trabajado Le Corbusier en la Tourette y que tiene que ver con un cuadrado que tiene una crucería que la atraviesa en los patios, y esta especie como de elemento que era una especie de símbolo se fue extendiendo por la ciudad hasta atravesar parte de los canales y traspasar, digamos, sus límites. Y aquí me interesa sobre todo, pues, como llamar la atención sobre dos tipos de arquitecturas que tienen que ver con el MAT y con el objeto terminado. Es curioso porque son dos imágenes de dos obras de Le Corbusier, una la capilla Ronchon de Le Corbusier y otra en la maqueta del Hospital de Venecia. Claro, uno no podría añadirle de ninguna manera algo a la capilla sin afectarla, digamos que incluso Le Corbusier decía que estaba terminada. Y en cambio a la maqueta o al proyecto del Hospital de Venecia seguramente se le podría ampliar más zonas, era algo votar, sí, ok. que no estaba terminado. El concepto de Math Building recae más sobre el proceso que en el resultado, en una disposición a partir de leyes intrínsecas más que en una forma predeterminada. Me interesa también hacer énfasis en esto porque, claro, venimos como una arquitectura más predeterminada, más hecha a partir como de una concepción más formal, y pasamos a otra donde lo formal, digamos, que se desvanece y es más el concepto. En este caso, el MAT es mejor entendido como un accionar que como un producto, un verbo más que un sustantivo. Es más bien una acción. Bueno, pasamos a otro tema del MAT que tiene que ver con la ciudad y con la habitación. Y me valgo, digamos, de esta imagen también del Hospital de Venecia de Le Corbusier, se está pasando sola, donde se ve que el MAT se irradia y empieza a ser parte de la ciudad, constitutiva de la ciudad. Ya no se habla del MAT como un edificio, sino como una parte de la ciudad, o que la ciudad también se mezcla con el edificio, y en este caso digamos que ambos se solapan, se imbrican y se funden. Aquí hay otros ejemplos también como representativos de esa misma época, el edificio Habitat 67 de Moshe Safdie en Montreal, donde prácticamente lo que propone él es una serie de montañas edificadas que van esparciéndose. Uno no sabría identificar cuál es el límite, si se puede quitar o poner una de estas piezas más, pues yo creo que sería, no importaría demasiado, pero se podrían, digamos, que expandir o contraer o a causar una cuarta montaña o hacer una cordillera más amplia. Otras de las consideraciones que nos resultan más interesantes sobre el concepto del sistema que está implícita, yo no alcanzo a leer, perdón. Bueno, es que esta arquitectura, digamos, que se contrapone a aquella otra arquitectura que es más objetual, más del objeto terminado y acabado, y en contravía de esto se entiende el MAT como una entidad en proceso de consolidación, con capacidad de adaptarse a condiciones externas como el lugar, el clima o las personas. Aquí vemos a Hudson trabajando sobre unos módulos, ya pasamos como del concepto de la ciudad, el MAT se expande, se irradia, se riega sobre la ciudad, pero también parte de unas células que son unos módulos. Hudson trabaja sobre un sistema que se llamaba expansiva para construir viviendas, que eran una especie como de cajitas que forraba con distintos materiales y que a partir de esas cajas que identificaba unas más grandes, otras más pequeñas, unas para los baños, otras para las cocinas, otras para las habitaciones. Él iba conformando, digamos, las viviendas y a partir de esas viviendas también unos conjuntos habitacionales que ya se expandían por la ciudad. Aquí vemos algunas de sus maquetas con los módulos más grandes, medianos y pequeños. O este otro que también es de otro grupo nórdico, el sistema Moduli de Christian Gullichsen y Juhani Pallasmaa, donde parten del módulo ese que se ve en la parte superior izquierda, que se va añadiendo, es una cajita que mide 2,25 por 2,25 y que a partir de ese módulo se va generando la vivienda. Otros que están pensando en el tema del sistema y que están debatiendo son estos del grupo Team 10 y está por supuesto el grupo Archigram,
británico, con esta propuesta que es la Plug-in City, que son contenedores que se van transportando con helicópteros de un sitio a otro y se van enchufando en una especie como de panal de abejas que va modificándose constantemente. Y también hacen oído de esto, digamos, los metabolistas japoneses, a partir de estas propuestas como la de la Torre Nagakin de Kisho Kurokawa, en el año 72, donde a partir de unos vástagos, de unos fustes, se le van añadiendo unas células que se van incrustando a este tallo y se van pegando. Esas células contienen unas habitaciones, son como una especie de hoteles, que también nos recuerdan un poco esa idea de Fuller. Fuller, digamos que era uno de los abanderados en el tema de la prefabricación, de la industrialización, donde prácticamente como que la vivienda estaba remitida a un accionar. Entonces, al interior de estos módulos uno puede contar con el Internet en ese momento. Bueno, el Internet todavía no había llegado, pero sí había como manera de llamar al exterior, conectarse a través del televisor, unos baños diminutos, se podía dormir, se podía asear ahí, pues era como un micromundo, una mini vivienda que permitía como esa conexión con el resto del mundo. Bueno, y otro de esos ejemplos también de estos años es el del pabellón de España en Expo Bruselas, de Corrales y Molesun, donde prácticamente, digamos que esas especies de paraguas que se ven ahí se van acomodando en la topografía, recordando un poco la calzada de los gigantes de la que hablaba Smithson. Estas cubiertas en formas de paraguas estaban hechas a partir de unos triángulos donde estaban totalmente detallados, y esa figura triangular era como la quinta esencia del proyecto, porque se podía replicar tanto en diminuto como en expansión, como en lo más grande, en lo micro y en lo macro, y resultaba siendo como una especie de elemento fractal que permitía como mirar todo el conjunto, mirar el detalle con igual propiedad. Y eso es una de las condiciones también del MAD, que puede entenderse como una especie de fractal. Incluso se puede relacionar con asuntos más naturales, saltando entre diferentes tamaños de las células, la matriz y el tejido, el tapiz. Podemos hablar de conceptos de diferentes escalas, como el MAD Building, que es el MAD de la ciudad, y el MAD de la célula. Esto nos da a pensar que la figura del MAD en diferentes escalas y aproximaciones puede entenderse como un crisol. Ese crisol tiene esa capacidad de poder tener las mismas reglas, tanto en diminuto como en ampliación, que independientemente de la lente con que se mire, cumple con las mismas leyes. Esto nos remite a ciertos organismos naturales que se desarrollan por repetición de patrones, como pueden ser los fractales, como el caso de un helecho o una coliflor. De hecho, uno ve, digamos, en la naturaleza ciertas conformaciones que obedecen como a estos patrones de fractalidad. Digamos, esta especie de repollo que se ve sobre la izquierda en la parte inferior, pues tiene como esa misma ley intrínseca desde lo más microscópico hasta lo más macro. Bueno, pasamos al edificio ya en altura. Digamos que el MAD se ha venido transformando con los tiempos, parte de entenderse como algo subterráneo, más como de excavación en estas ciudades. Esto lo menciona, digamos, Alison Smithson. Una de nuestras primeras imágenes fue el negativo que proponía el patrón de las viviendas de Honan. Esta ciudad está en la China, donde los caminos, los árboles, el espacio común social se distinguían con claridad en el horizonte sin llenarse de infectas semiconstrucciones, una irregularidad regular, encontrada en el norte de África también en Matmata. Matmata es la fotografía de la izquierda y el de la derecha es Honan. Y esto también se puede enlazar como con que esa especie de matriz que en principio es enterrada, que está sumida en el territorio, pues se va levantando y se va erigiendo en sentido vertical. Rafael Leós de la Fuente, arquitecto español ampliamente reconocido, pues tiene estos estudios de redes y ritmos espaciales, de los cuales el profesor Marcos nos podría dar muchas más referencias, pero digamos que la onda en este tema de la matriz ya más en sentido vertical, a partir de estos módulos que se van intercalando unos con otros, incluso propone un módulo que es el módulo en L,
que es como una vivienda que se va intercalando y se va superponiendo y se puede extender tanto en horizontal como en vertical. O este otro, que es un edificio de viviendas experimentales en Torrejón, en España, donde justamente da cuenta como de esa urdimbre, no sé, así se ve sobre la derecha, de cómo, digamos, esos patrones se van acomodando en el territorio y se van conectando unos con otros. Otros que están dando cuenta como de esa elevación del mar, ya no entendido tan llanamente, sino ya más en sentido vertical, son los trabajos que hace Ricardo Bofill en la ciudad espacial. Vamos a leer un poquito de lo que dice. La flexibilidad era el factor clave. El equipo estaba comprometido en principio con la retícula cúbica. También en la búsqueda de un sistema de proliferación de retículas para el conjunto urbano o barrio. Esto no debía dar lugar a una yuxtaposición de patrones geométricos específicos, sino que debía desarrollarse orgánicamente en el espacio. Subrayo orgánicamente en el espacio. O sea, porque ya se toma partido como por el aire, por lo que está elevado, y ya se alcanza a ver, digamos, esos patrones en esa sección, sobre todo se alcanza a ver como ese sentido de elevación. Estos son otros ejemplos también de Bofill, como la Muralla Roja en Alicante, o este otro proyecto de Walden 7 en Barcelona, donde también el edificio parece como ser inflado desde adentro, originando unos patios, pero casi que no solamente en la planta se va en el subsuelo, perdón, en la planta cero, en la cota más pública, pues se va expandiendo, sino que también se va hinchando como en su parte central. Otros de los que hablan acerca del tema de la espacialidad, de aprovechar, digamos, el aire, es Jonah Friedman en estas propuestas que hace de la ciudad espacial, ampliamente difundidas. O también los metabolistas japoneses, como este ejemplo del pabellón de Japón en Osaka, de Kenzo Tange del año 70, donde el edificio es prácticamente como una cubierta, una gran cubierta que se eleva y se desprende del suelo. Y otro referente es esta de la ciudad en el aire de Arata Isozaki, el año 62, que seguramente tiene sus repercusiones o tiene sus influencias del proyecto de rascacielos horizontales de Lissitzky del año 30. Bueno, vamos a pasar ya ahora al tema de la vivienda. Digamos que Candilis, Joseph Anuts, pues toman como esta testigo, digamos, habían sido bastante asiduos o bastante prolíficos en este trabajo del despacho de Le Corbusier, en el atelier de Le Corbusier con la UNIT, y proponen viviendas para el norte de África, para Casablanca, esta especie de vivienda tipo panal de abejas, donde después terminan transformadas porque les cubren, digamos, esos patios verticales. Es como una especie de calado, de horadación, donde la fachada, digamos, se adelanta y se retrasa, causando estas oquedades y estos volúmenes que sobresalen este juego tan interesante que después los habitantes terminan como desvirtuando un poco. Y que tiene que ver también seguramente con la ciudad de Hanan. Pero ¿qué relación guarda el Mad Building con la vivienda? Podría ser como una pregunta que nos hagamos. Pues estamos viendo que la mayoría de las edificaciones que hemos visto obedecen a otro tipo de edificios. Y la respuesta que yo propongo es la siguiente. Tal vez el uso más apropiado que se le pueda atribuir al sistema es precisamente el de la vivienda, porque ella, más que ningún otro uso, refleja esa condición cambiante y aleatoria de la condición humana. La vivienda constituye la destinación más empleada y la más necesaria para albergar la vida humana. Basta observar que las ciudades están constituidas mayoritariamente por vivienda. Alguien decía que las ciudades son como una especie de, bueno, haciendo el símil con la comida española, de la paella. Digamos que la vivienda es como el arroz con el cual se puede hacer la paella. Pues la vivienda sería como el contenido entre el 70 y el 80% de lo que constituyen las ciudades. Y seguramente es ese referente de esos patios más en verticales, de esos calados en fachadas, tiene que ver con este proyecto de Le Corbusier, la Villa Inmueble, donde justamente la fachada es muy porosa y crean estos patios. Miremos otros casos como más contemporáneos de lo que puede ser el Mad Building, este Donnybrook Quarters, de Peter Quarter, y miremos otro más relacionado con nuestro contexto, este
de Elemental, de Aravena, donde en Iquique, en Chile, plantea estas construcciones que son, digamos, como la matriz. La fotografía de la izquierda indica un poco como lo preliminar, sería como la trama fija, y después llegan los habitantes y colonizan ese espacio que todavía está por edificar, y lo colonizan de una manera totalmente aleatoria, totalmente imprevisible. Hay un entramado que es totalmente controlado, pero luego llega la vida y coloniza esos espacios, esos enjambres, y luego los va diversificando. Aquí vemos parte de la explicación que hacía Aravena, pues es lo que decía: no quiero hacer torres de edificios, quiero más bien hacer como una especie de edificios esponjados, donde lo que impera es como el aire, que ese aire después se pueda colonizar y extender con las viviendas. Las líneas punteadas de las plantas son las ampliaciones posteriores de las viviendas, las posibilidades. Y aquí hay una pregunta: ¿pero estas cualidades de posible crecimiento del Mad Building realmente se han realizado en el tiempo? Y yo me respondo, diríamos que muy poco, que muchos permanece como un caso de crecimiento latente y que solo recientemente se viene aplicando en su estricto sentido estos conceptos mediante la vivienda progresiva, la cual puede crecer en el tiempo. Un ejemplo es el propuesto por Elemental, Alejandro Aravena, la Quinta de Monroy, donde la trama esponjada del conjunto de viviendas denominadas casas expansibles, él las llama expansibles, dando a entender la posibilidad de crecimiento, permite la intervención y agregación, dejando una parte planeada y otra margen para crecimiento espontáneo por parte de los usuarios. Yo creo que aquí se aplica perfectamente ese concepto que esgrimía Alison Smithson acerca de la libertad que otorga, digamos, el entramado para unos posibles crecimientos. Otros ejemplos de otras viviendas también planteadas por Elemental, donde en principio empieza a hacer como estos edificios dentados sin cubierta y después hace con cubiertas en México, y otras también estas son también en Chile, las inferiores a la izquierda, donde lo que hace es como construir la mitad de la casa. Y esto tiene que ver con razones económicas, pero también como de la vida misma, porque se va expandiendo. Se construye la mitad de la casa, pero al hecho de cubrirlas, pues ya se posibilita luego el crecimiento del doble. Y también, un poco relacionado con nuestro contexto, están las viviendas de Previ, proyecto de vivienda experimental que se hace en Perú, donde se invitan a muchos arquitectos, y una de las bases del concurso decía que eran viviendas para 4 personas en principio, pero que tendría que prever el crecimiento hasta 8. La fotografía de la derecha muestra el proyecto original de Stirling y cómo se modifica después con el tiempo. Bueno, estas son algunas imágenes que yo propondría más recientes, donde digamos que al interior de estas viviendas sociales propuestas por la Catón y Basal se genera la vida más al interior, creando unas especies de loft, donde son más como la generación del espacio más libre, donde después aparece la vida más espontánea. El arquitecto no tiene mayor cuidado en mostrar cómo acontece la vida en términos reales, cosa que no sucedía, digamos, en las primeras partes de la modernidad, donde todas las fotografías eran cuidadosamente estudiadas y todo tenía que estar impoluto. Algunos ejemplos de otros Mad Building más, digamos, más recientes: Giancarlo De Carlo, Matteotti Village, o estos también se le atribuyen como cierto sentido del Mad Building, aunque yo pienso que la carcasa esa oscura constriñe un poco el crecimiento, pero digamos que en su interior se puede ver la matriz. Y ahora entramos en el tema de la propuesta. A raíz de estas investigaciones, participé en un concurso junto con Catherine Preciado y David Cadavid, colegas de aquí de Medellín, y nos presentamos a un concurso que proponía o buscaba soluciones de vivienda asequible para las ciudades de Nueva York y de Barcelona. Nos presentamos al concurso y ganamos finalmente. Digamos que aquí hay una imagen de Manhattan con esta especie de Mad Building que está sobre la margen derecha inferior, que va, digamos, encima de lo que es toda esa autopista que bordea Manhattan. Y partíamos de unas preguntas, 3 básicamente. La primera: ¿cómo construir vivienda en ciudades donde no hay terrenos disponibles? Y nos respondíamos redensificando, construyendo sobre lo construido y construir sobre espacios de infraestructura de un solo uso, sobre autopistas, vías férreas, puertos. ¿Cómo abaratar los costos de la vivienda? Y era mediante una producción industrializada de los componentes, haciendo vivienda progresiva,
y autoconstrucción. Y cómo causar empatía en los usuarios con la vivienda, lo que no fuera a pasar como le pasó a Le Corbusier, que terminó un poco desdiciendo de su proyecto, pues diciendo que la vida tenía la razón. Y entonces pensamos que mediante diseño participativo, co-design, mediante el empleo de tecnologías digitales para el diseño, apps, y espacios compartidos por comunidades, co-housing. Aquí vemos algunas fotografías de los territorios en los cuales estamos operando. Digamos que aquí las mismas ciudades eran MATs. Uno ve el Plan Cerdá en Barcelona y descubre que es una retícula perfecta. Pero sin embargo, en esa retícula cabe desde unas viviendas, un hospital, un parque, hasta una catedral como la Sagrada Familia. Y lo mismo acontecía en Manhattan, donde esa retícula tan ortogonal, tan metrizada, tan rigurosa, de repente, si uno lo mira en perfil, está totalmente aleatoria, marcada por el perfil de los rascacielos, hay el downtown y el middle, bueno, el uptown, que es la parte superior donde están también los rascacielos, pero luego hay un parque enorme, gigante, que absorbe, o sea, esa matriz tiene esa capacidad de absorber muchas cosas y muy variables. Entonces, como dentro de las estrategias estaba el de asumir el de la ciudad, veíamos las manzanas del ensanche con esa capacidad para poderse colmatar, acabarse de llenar, proponiendo viviendas, digamos, en las cubiertas y en las culatas posteriores. Uno podría, digamos, en los patios, en esas culatas de los edificios, agregar módulos que complementaran las viviendas. Es un poco lo que están haciendo ahora. Bueno, también lo teníamos como referente, la Catón y Basal están cogiendo todos estos edificios modernos de los años 70 y que están a punto de ser tirados, y ellos en aras de preservarlos y de mantener una economía de medios, pues dicen, hay que rehabilitarlos, no hay que tirarlos, y lo que hacen es añadir como otra nueva fachada, un espacio de vínculo entre lo que es el interior y el exterior con una especie de balcones profundos. Esto están haciendo mucho, sobre todo en Francia. Bueno, y aquí en la ronda que va circunvalando Manhattan, pues decíamos, estos espacios que están dedicados expresamente al vehículo, que no son más que obstáculos para conectar la ciudad con los ríos, con el Hudson River y con el East River, pues se pueden solventar mediante estos edificios que se van sobreponiendo sobre esas autopistas. Porque de hecho, digamos que hay ciertos usos que son exclusivos, sobre todo en términos de tránsito. Las estaciones ferroviarias, las autopistas, solo se dedican como al tránsito de vehículos, pero no para nada más. Entonces lo que proponíamos es hacer un edificio elevado, sobrepuesto en estas vías, que acabara de conectar el interior con el borde. Y aquí algunas imágenes de cómo en la estación de Francia, en la parte superior, podíamos salvar las brechas que hay entre el Parque de la Ciudadela y el barrio de pescadores que está en la parte de abajo mediante este entramado. Son edificios puente que lo que hacen es conectar sectores de ciudad que están desvinculados. O en el nudo de la Trinidad, de la parte intermedia, donde es un nudo de vehículos pues insalvable, es imposible caminar por ahí. De repente salvar esas distancias mediante este tipo de tejido. O en la parte de abajo también, en Nueva York, pues hay digamos, un complejo deportivo en Riverbank State Park que se puede conectar con los barrios que hay enfrente. Y hablamos de la técnica, pues también hablamos como de unos tejidos duros, como pueden ser los estructurales, las columnas de hormigón con un tejido metálico que es rígido, y sobre esta urdimbre podíamos ir conectando, instalando unos módulos que son como esas uvas de la parra que se van entrelazando y se van metiendo en esa trama. Bueno, y en cuanto al habitante, pensamos en la posibilidad de que también la vivienda creciera como crece la vida misma, ¿cierto? Pues si la persona está sola, después se casa, se enamora, tiene hijos, llegan los abuelos, no sé qué, y el núcleo familiar cambia, ¿por qué no pensar que también la vivienda cambia, muta con sus habitantes? Y lo otro también era posible que los moradores participaran y tomaran decisiones sobre su propia vida. Esto también da a entender un poquito como el papel del arquitecto, porque estamos un poco pensando que somos
que determinamos la vida de los demás, o sea, que podemos prever casi casi que milimétricamente. Pues a veces nuestro oficio es un poco pretencioso porque procura predecir cómo vive la gente y resulta que la gente vive de muchas maneras. Entonces, más que hacer habitáculos totalmente terminados y totalmente culminados, lo que hay que hacer tal vez son como escenografías donde la vida ocurra, donde la vida pueda transformarse. Y aquí hablamos de cohousing, de comunidad, en cuanto a que hay familias que pueden compartir espacios. Varias familias comparten una cocina. Esto se hace todavía, se hace sobre todo en países nórdicos, donde digamos que una familia, los papás un día se dedica a cocinar y a cuidar de los hijos de los vecinos, y esto causa comunidad y causa sentido de apropiación, compartir espacios, además de que abarata los costos. Esto se presta pues como a las transformaciones. Aquí una imagen del Nudo de la Trinidad en Barcelona. Aquí algunas imágenes de Nueva York. Hablamos de un rascacielos, más que de un rascacielos, era como un edificio horizontal que le daba un poquito más de escala y de llegada hacia los ríos. Esto también sucedía en Barcelona. Y la propuesta estaba muy fundamentada, como en estos referentes, en la ciudad espacial de Johann Friedman, en la idea del botellero que planteaba Le Corbusier para la unidad de habitaciones de Marsella, y en el MAT Building de la Universidad Libre de Berlín. Bueno, ya termino con esto, pues lo que me pasé un poquitico. El concepto del MAT es en sí mismo flexible, pudiéndose extender entre diferentes escalas de la arquitectura, MAT Building, al urbanismo, MAT City, o a la célula, MAT Cell. Puede matizarse según su uso, ser un MAT Housing, o incluso puede entenderse como un sustantivo, edificio, o como un verbo, ente en acción. O sea que el mismo término de MAT es bastante variable. El MAT representa hoy día una de las expectativas más grandes por desarrollar en plena forma, en diferentes dimensiones de su ambiguo sentido y más en términos de la vivienda, pues permite la planeación y el crecimiento de las ciudades y su población en diferentes ámbitos y escalas. Bueno, esto tenía que ver con la frase de Le Corbusier y hasta aquí digamos que va la presentación. Bueno, la leo porque me parece que da como sentido a esto último que estoy queriendo decir. Quizá Le Corbusier estaba en lo cierto, incluso cuando reconoció su propio error. La vida siempre tiene la razón, el arquitecto es quien se equivoca. Tal vez haya sido este su reconocimiento a algo que desde entonces ya parecía inevitable, que la casa preconcebida por el arquitecto, asumida como un mecanismo, una herramienta para vivir, la casa máquina, cedería el paso a la aparición espontánea de la vida misma en la vivienda, es decir, a la casa entendida como un organismo. En definitiva, que se pasaría de la casa máquina a la casa como organismo. Bueno, hasta ahí la presentación. No sé si la dejo puesta o la quitamos y conversamos. Ustedes ya me dicen. No, déjala ahí y conversemos el tiempo que nos queda. Bueno. Muchísimas gracias, arquitecto y profesor Jaime Sarmiento, por tan generosa y amplia presentación del MAGDI. Abrimos entonces el chat para preguntas o dudas del auditorio. Aquí en principio veía una, el profesor Jaime dice, hola Jaime, hola profesor Marco, ¿cómo van? Todo este contenido, ¿cómo se está aplicando a la actual arquitectura en Colombia? Bueno, y la persona se responde, nadie, pero nadie aplica este tipo de teoría. Los arquitectos colombianos cada vez se olvidan para quién es la vivienda. No sé qué comentario le podrías hacer a esta pregunta y respuesta a la vez. Sí, yo pienso que a veces somos como muy pretenciosos en este sentido de predecir o prever, en definitiva, el tema de la vivienda. Y sí, muy poco. De hecho, también en términos como mundiales es poco lo que se ha implementado el MAT Building en términos de vivienda. Yo pienso que lo que se hizo en Previ puede ser como algo incipiente, que luego retoma Aravena y que lo hace como en mayor intensidad, pero digamos que es algo que está todavía por hacerse, no solamente en Colombia, sino también en buena parte del mundo, pero sirve de reflexión para pensar que la vivienda es como ese receptáculo donde la vida acontece, donde la vida varía, y por eso mismo deberíamos no pensar la vivienda no como algo acabado, terminado, finito, sino como algo que pueda ser como ese receptáculo donde la vida acontezca.
No sé si le respondo así al que pregunta. Es posible, es posible. Jaime, debo recordarte que en tu ciudad existe un map building maravilloso que se llama Nueva Villa de Aburrá. Lo hemos Sí, detallado sí, eso es cierto. enormemente. Sí, Lo hemos mirado en todas las escalas, en las pequeñas y en las grandes. sí, Entonces, y aquí en Bogotá tenemos tunal experimental y ahí se me olvidó el otro tunal, pero sobre todo tunal experimental también son. Y, ¿cómo se llama? En Perú, además de Previ, arquitecto, Nicolás Baraco también, Juvenal Baraco también ha mm, utilizado el Previ. Pero este de Nueva Villa Urra es una maravilla. sí, el de la Toda. mota también, Laurana Ah, por Forero también. supuesto, se me Sí, olvidaba, por sí, supuesto, sí, 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 esos también son buenos ejemplos. La mota, la primera, sí, sí, exactamente. Bueno, hay otra pregunta, creo que por acá, muestre a ver qué más dice. ¿Cómo conciben estas alternativas espaciales y enfrentarle a las normativas que no son para nada flexibles en términos técnicos y prácticos? Vaya pregunta. sí, es una dificultad bastante grande. Incluso el tema de la autoconstrucción, porque ahora todo tiende a estar regulado, medido, hipercontrolado. Entonces, claro, yo desde mi perspectiva pienso que lo que se tiene que hacer es como flexibilizar un poco. Bueno, yo en mi experiencia como emprendedor, como haciendo la invención de la patente y no sé qué, yo presenté, por ejemplo, mi proyecto, mi sistema para que fuera homologado y había sucedido lo del Space que se derrumbó aquí en Medellín y realmente se pusieron como muy estrictos con esto. Están muy inflexibles y es difícil como poder vencer, digamos, como toda esta serie de prejuicios, pero yo creo que hay que insistir y hay que seguir trabajando en esto porque en algún momento se tiene que dar esa especie de flexibilidad. Pues los déficits de vivienda en Colombia son altísimos, bueno, yo diría que en buena parte de Latinoamérica, y que se tiene que dar de manera muy rápida y precisa, y para eso sirve la autoconstrucción. Y sirve también la industrialización, porque eso causa una empatía, una rebaja de costos en la producción. Hay como muchas ventajas con esto y yo creo que tarde que temprano se termina dando. Y un buen ejemplo es el de Aravena, pienso yo. Otra pregunta, desde su experiencia, ¿cómo cree que se puede llevar ese más building horizontal a la vertical, teniendo en cuenta que hoy en día la ciudad tiende a rascacielos? Bueno, lo vimos en los ejemplos de Moshe Safdie, por ejemplo, en ese Hábitat 67, en los otros ejemplos de Bofil, donde digamos que en principio era más rasante, pero luego se fue creciendo. En lo de Rafael también, Leos, pues también hay como este germen de crecer en altura. Yo pienso que sí, sí se puede dar, o sea, sí, sí se tiende a dar, porque las técnicas también han mejorado, digamos. Bueno, antes de pasar a la otra pregunta y con relación a la anterior, creo, Jaime, que nosotros los arquitectos a veces somos excesivamente políticamente, y esa es la palabra, pasivos frente a estas determinantes de la norma. Por ejemplo, en la NCR no participamos, fueron los ingenieros los que participaron. Ahí Mira, es que deberíamos, ahí justamente ahora, deberíamos haber participado de sí, manera hombro a hombro con ellos. sí, pero ahí radica como un problema de fondo, pensando en esto de la vivienda más en términos de populares o sociales, y es que la vivienda tradicionalmente se ha considerado como un bien mercantil, un bien de posesión que se comercializa, ¿cierto? Entonces tiene que ver con el constructor, con cuánto es la rentabilidad del suelo, con cuánto se puede construir, con cuánto es el área, pero no en términos cualitativos, como de que alberga la vida. Entonces, entre tanto, digamos, se mantenga ese concepto de que la vivienda social es un bien mercantil, vamos a seguir dependiendo de los números y de los porcentajes. Y no estaremos como en la idea de que realmente se tiene que cambiar a un sentido más social, donde pueda ser más flexible, donde pueda flexibilizarse también el tema de la normativa. Eh, lo veo un poco complejo, pero yo insisto en que hay que intentarlo. Bueno, dejemos en punta todas estas preguntas para que el auditorio también
nos ayude a responderlas. Dice Anderson otra vez, esas tramas propuestas en BCN y en Nueva York no se han pensado en Bogotá fracturada por la ampliación de la infraestructura. Ay, ay, ay. Y en Medellín también. Bueno, en casi todas las ciudades hay como estas brechas que causan, digamos, los sistemas viarios. Las ciudades están siendo pensadas sobre todo por los ingenieros en términos de movilidad, las grandes autopistas, pero no en términos de conectividad y de espacio público. Digamos que estas tramas lo que permitirían es coser sectores de ciudad que han sido, digamos, separados por las brechas que tienen que ver con la movilidad, con las autopistas. Bueno, buenas tardes, compañeros. Me parece importante abordar este tipo de sistemas dentro de entornos rurales y sistemas como la vivienda vernacular. ¿Qué ejemplos existen en el contexto latinoamericano? Yo creo que es más aplicable, digamos, a términos urbanos. La ruralidad es otra cosa, pienso yo, pues donde la densidad es menor, donde, digamos, las distancias son mayores, ya es otro tipo de trama, digamos, donde, digamos, yo creo que se tiene que tejer con lo vegetal también. Bueno, Ahora hay un buen ejemplo, pues hay un concurso que se acaban de ganar unos colegas, DARP y Ana Elvira Vélez en Cali, que tiene que ver justamente como con un corredor al lado de Ciudad Navarro y que tiene que ver con entramados y es vivienda rural. bueno, como nos quedan creo que 3 minutos, porque tengo en mi reloj 6:05. Bueno, Puedes yo me puedo hasta, quedar un poquitico más. bueno, Sí. entonces te voy a comentar. En la maestría, el semestre pasado hicimos el sistema de vivienda campesina para las veredas de un pueblo cerca de Bogotá que se llama Villapinzón. Y justamente nos dimos cuenta que con los materiales que tiene el campesino hace su vivienda. Y eso implica ya el Mad Building, tener unas medidas ¿cómo se llama? Ajustables a su cuerpo, a sus herramientas y a sus técnicas ancestrales. Hay implícito de alguna manera en la vivienda ancestral el Mad Building. Una maloca, si uno la mira detalladamente, también encontrará el Mad Building. Digamos, como que hay necesidad de tener el tema de la urdimbre y de la trama para construir de alguna manera. Entonces, como para extrapolarlo en términos de la pregunta que nos están haciendo. Bueno, Luis Alejandro Ferreira dice, el Mad Building en esencia suele ser urbano, sin embargo, en un concepto como el que nos presentas de sistemas por escalas, ¿qué papel puede tener Mad Building en el ordenamiento rural? Ay, Luis Alejandro. Ya, yo yo me adelanté a la respuesta de Jaime. Creo que, digamos, y además con los ejemplos que mostró Jaime, ¿cómo se llama? Si está el Palacio de Diocleciano, si está Hábitat 69, está lo de Granada, pues creo que estos elementos, insisto, son como parte de la forma en que, digamos, se puede hacer la vivienda tanto en la parte rural como en la zona, ¿cómo se llama? Urbana. Conrad dice, tal vez su uso es bajo por la falta de relacionar siempre la modulación con la vegetación por su imagen fría y poco entendible, enfrentando las normas restrictivas, que diría que es lo que más enriquecería a la ciudad en su crecimiento. Un poco, no entendí bien la pregunta, Conrad. Bueno, como estamos de tiempo, Mauricio plantea, buenas tardes, profe Jaime Marcos, la vivienda flexible se ha proyectado siempre desde lo progresivo. Las familias crecen, la vivienda crece, pero muchas veces nos olvidamos que la familia decrece y gran parte de las viviendas progresivas en 30 años ya no requieren los espacios que fueron planteados inicialmente. ¿Será cuestión de flexibilidad? ¿Será cuestión que pensamos mucho en país de propietarios y no será mejor pensar en una vivienda en arriendo que se ajuste a las necesidades? Y esta es una interesante pregunta. Y de hecho, en algunas partes, en Austria, por ejemplo, se están promulgando más el empleo, el uso de la construcción de vivienda de alquiler. Y ahora están intentando hacerlo en Barcelona, ¿sí? Porque se ha pensado en este asunto como de la propiedad de la vivienda y está visto que podría ser mucho mejor, pues, en términos de alquiler. De hecho, en Barcelona también están unas cooperativas trabajando en esos términos. Hay una cooperativa que se llama La Borda, que hace un edificio totalmente en madera y cuyos apartamentos están en alquiler por 100 años.
Entonces pasan de padres a hijos, por decirlo de alguna manera, y van sucediendo las familias y están dadas como en ese tipo de comodato. Es muy interesante ese proyecto de la borda. Yo les recomiendo que lo miren. Listo. Hay pregunta. Buenas tardes. ¿Se puede pensar el Map Building una buena herramienta para los centros urbanos que necesitan su rehabilitación, donde las expresiones arquitectónicas existentes prevalezcan? No entendí mucho esta pregunta. Pues tal vez si a los edificios patrimoniales, sobre todo de la arquitectura moderna, se les pudiese aplicar el Map Building. Yo lo entendería en la forma en que está trabajando la Catón y Basal, Sí, esto está bueno, este ejemplo, sí. en que no tienden a la demolición, sino justamente a hacer un complemento al edificio con Sí. todos estos elementos y con todas estas técnicas. Por supuesto que sí se podría. Bueno, Anderson, en la propuesta entendí que proponías hormigón en la estructura. ¿Por qué? Una estructura más flexible no permitiría el mejor uso de la ampliación cuando el usuario crece. La estructura en hormigón es el fuste. Digamos que nos apoyamos mucho en esta imagen de la ciudad espacial de Friedman y entonces lo que era la vivienda estaba flotando sobre las autopistas. Pero luego para llegar ahí necesitamos ascensores, puntos fijos, llevar las compras, no sé, coger rápidamente un ascensor y subir hasta el nivel de las viviendas. Lo que se apoya, esa trama, esa parrilla metálica, digamos que está levitando, está apoyada sobre unos fustos de hormigón que pensamos que era como lo más resistente en ese momento. Bueno, seguramente podría pensarse que fueran como los pilares que resisten esa otra trama más horizontal, pero sí, podrían ser metálicos también. Bueno, Diego Hernández hace una pregunta enorme, gigantesca. No sé si Diego puede hacerla oral, si puede abrir su micrófono y hacérsela al profesor Jaime. Diego, que me gastaría un tiempo leyéndola. Bueno, yo sí tenía una pregunta, profesor. Si se plantea que hay una fusión se funden los límites entre la arquitectura y la ciudad, en esa afirmación, ¿cuál sería el papel o la función de de la urdimbre y cuál es de la trama? Hay un término en el tejido eh, que tiene que ver con que la urdimbre es casi como la actividad de entretejer, de hilar. La trama yo lo entiendo más como una especie de patrón. La urdimbre es como la acción misma, es como el poder extender. Pero lo que me pregunta es como si hay algo finito, si hay algo que tiene un límite, o no le entiendo bien, profesor, Listo. su pregunta. ¿Qué es lo que mantiene de estos dos términos que se fundan la arquitectura en la ciudad y la ciudad en la vivienda? ¿La urdimbre o la trama? Yo pienso que la urdimbre, porque la urdimbre es conexión. Y en tanto uno pueda como conectarse con el entorno y poder irse extendiendo, irse tejiendo, es bonita esa analogía, me parece a mí, del tejido, que yo creo que va muy bien como, pues el término de mass building, el edificio estera, el edificio tejido, el edificio alfombra, que puede irradiarse. Yo creo que es más el de urdimbre. Ok. Bueno, última pregunta, creo, profesor. 6:10 en mi reloj. La modularidad en términos de eficiencia económica desemboca en el desarrollo de tecnologías prefabricadas para la construcción que tienden a ser poco resistentes al fuego en comparación al concreto. Y y la mampostería, ay, Dios mío, Dios mío. Sin embargo, la tecnología está ampliamente investigada. Esto es un problema para la construcción como mercado, ya que en Colombia las entidades financieras no permiten asegurar como en términos, no permiten asegurar que no sean en concreto mampostería. En términos de políticas públicas para fomentar el uso de tecnologías prefabricadas, ¿qué se está haciendo o qué esperanzas hay que suceda algo? Bueno, eso es interesante esa pregunta porque tiene que ver con ese cambio de óptica y es flexibilizar
pues no solamente la normativa, sino los sistemas, abrir un poquito el abanico. Estamos en un país donde prevalece el cemento y el ladrillo, pues hay unos monopolios grandes en la parte de la construcción que acaparan todos los sistemas constructivos y salirse de ahí es un poquito más complicado, pero por supuesto que se han hecho experimentos. Para mencionar uno solo, la Universidad Nacional tenía el Instituto de Vivienda Interamericano que desarrolló la Cimbarrán. Un ingeniero chileno, se llamaba Ramírez, se inventó la Cimbarrán, que era una prensa que lograba, digamos, comprimir bloques de tierra con alguna mezcla de cementos. Ahora se están haciendo paneles con fibras naturales de coco, de maíz, se está experimentando mucho con eso. Incluso hay paneles o hay elementos más grandes que un ladrillo que permiten como que sean resistentes, que sean más livianos. Ahí hay también como una lucha con el asunto del peso, porque se piensa que lo más duradero es lo más pesado y está demostrado, pues ya lo dijo Fuller, por ejemplo, en esa analogía de cuánto pesa su edificio, señor Norman Foster, pues de que se tiende como a aligerar la parte de la construcción. Y esto no quiere decir que no sea resistente. Hay un libro muy interesante, se llama Refabricating Architecture, de un par de profesores estadounidenses. Kierberland es uno de ellos, donde dice que en lugar de construcción, ahora debemos de estar hablando es de ensamble y de que en lugar de materiales que sean cementantes, que impliquen, digamos, una demolición y una tirada a la basura, lo que tenemos que hacer es hablar como de elementos de reposición, de tuercas y tornillos, de ensamblar más que de construir. Y ahí implica un cambio en la óptica, porque no son esos materiales pesados, sino que son más livianos. Se reduce la cantidad del material, por tanto es mayor eficiencia, es mayor sostenibilidad también, es una economía de medios. Entonces, también la construcción tiende a, digamos, a alivianarse, así como todos nuestros aparatos tecnológicos, o sea, cada vez los celulares son más pequeños, las tabletas, los computadores, todo tiende a alivianarse y no así tanto la construcción. Pero hay investigaciones que han ido avanzando como en el uso también de materiales. Ahora se habla como una cuarta revolución industrial donde eh, incluso se está mezclando lo biológico con lo computacional. Hay una profesora en el MIT en Estados Unidos, Neri, me parece que se llama, que está haciendo cúpulas como las de Fuller, hechas con programas informáticos y con gusanos de seda. Entonces les ponen unos gusanos y los gusanos se encargan de tejer y de hacer la cúpula. Bueno, yo creo que hay mucha perspectiva como de indagar y de ahondar en materiales y en nuevos sistemas constructivos. Pasa que hay que tener como la mente un poquito más abierta. Jaime, el último premio Pritzker abandonó la gran tecnología. Francis Queré, el del Sí, africano. sí. Y a propósito, varios de estos edificios, ahora que lo recuerdo, también utilizan el Mad Building. A propósito. Mira, pero ahora que ¿Cómo? lo mencionas, lo que pasa es que se ha pensado que la tecnología es como ajena al ser humano, puede arrobarlo tanto que lo supedita, lo ahoga, pues como podemos estar, digamos, supeditados al celular. Lo que pasa es que ahora se habla como de unas low technology, que no son las de las high technology de estos británicos, sino que son más como en la medida del ser humano, donde la máquina se viene aceptando, la máquina la heredamos nosotros de la revolución, de la modernidad, pero la podemos combinar con la mano humana, pues la podemos combinar con la autoconstrucción. Y, por ejemplo, trabaja un poco como en el sentido de construir con las manos, con las comunidades. Claro, sus cubiertas son livianas, son metálicas, son cerchas livianas. Entonces, yo creo que ahí hay como un buen ejemplo también de una mezcla entre lo propio del lugar, la mano de obra del lugar, con otras cosas que pueden ser un poquito más industrializadas. Bueno, y volvamos a una respuesta que dice anteriormente. Pedro Antonio dice, al usar los fustes, ¿no cree que se virtúa un poco el Mad Building? Utilizar los fustes, Sí, estos tallos de los ascensores. sí. No, yo creo que no, porque lo que estábamos causando, digamos, el fuste es una columna.
que lo que hace es como salvar la distancia entre ese piso inferior y ese piso superior. Es una columna para crear otro sistema arriba. Yo creo que de hecho, pues un poco Friedman también los tenía previstos. Él lo que hacía era como causar una ciudad en paralelo a la ciudad existente, superponer una ciudad flotante en la otra. Pero claro, esta ciudad se tiene que soportar sobre algo y tiene que tener apoyos, pues si no se desplomaría, pues. Pero bueno, también podría ser interesante pensar en esta emparrillado tridimensional donde, digamos, el mat empieza desde abajo. Pues sí, un poco como lo que formulaban Bofill y estos que hablaban como del mat vertical. Lo que pasa es que el problema es como del suelo, porque hay poco suelo. Entonces hay que concentrar los apoyos en ese poco suelo que hay. Bueno, última, tal vez de Luis Alejandro. Según la presentación completa, según la presentación muy completa, tenemos la visión de que el Math Building como sistema responde a unos parámetros y estas configuraciones se forman un poco en función de la información que tenemos de los modos de habitar. ¿Qué tanto nos podemos beneficiar de las nuevas tecnologías como el diseño generativo o paramétrico en función de relacionar lo inconmensurable de los modos de habitar con lo medible de un parámetro y un modo exponencial? Yo creo que son compatibles totalmente. Ya lo decían, no lo leí, pero en Colhas decía como acerca del control que permite cierta descontrol, cierto caos. Entonces hay que utilizar como herramientas que permitan una métrica, una regulación, una racionalización y que después dentro de esa racionalización pueda acontecer incluso lo imprevisible, ¿no? Lo caótico, lo inesperado, lo que está enteramente libre. Yo creo que es posible combinarlos. Otra pregunta. ¿Se puede poner como ejemplo las favelas o los barrios en los centros de Bogotá o Medellín como conexión tipo Mimbre? Totalmente. De hecho, yo creo que son más naturalmente mats porque surgen como una relación casi que espontánea, casi que orgánica, incluso a veces hasta racionalizada. Pues hay que ver en las montañas, en las favelas, pues aquí en la Comuna 13 uno ve una fotografía aérea y ve esa especie de retícula que se acomoda perfectamente a la topografía. Yo creo que el sentido común también responde como a esa idea y a ese concepto de Math Building. Otra, de entre los proyectos que nos mostraste, ¿cuáles logran mantenerse vigentes y funcionando de mejor manera en la actualidad debido a la contemplación del cambio y transformación a través del tiempo? Oh, ahí se me cambió. Oh, ahí se me olvidó. Ay, lo pasé muy rápido. Ah, bueno, espere, a ver. A través de, ¿cuáles logran mantenerse vigente y funcionando de mejor manera en la actualidad debido a la contemplación del cambio y transformación a través del tiempo por parte del Math Building? Yo creo que el edificio este de las Quintas de Monroy de Aravena, pues es un buen ejemplo porque mantiene como esa matriz, pero deja que a la vida acontezca. Entonces hay esa hibridación que me parece que es importante y que está manifiesta ahí. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Marco, esto es mi opinión. Tal vez el uso del Math Building es bajo por falta de relacionarse siempre con... Ah, no, eso ya lo leí. Bueno, última pregunta. Bueno, profesor Jaime Sarmiento, muchísimas gracias por esta presentación tan amplia. Y entonces quedamos a la espera del libro que nos vas a traer aquí a la Feria del Libro en Bogotá. Sí, eso será el día 23 de 23 abril, 3 de la tarde, pues me invitaron para hacer la presentación del libro que se llama De la casa máquina a la casa organismo. Y haré una breve presentación ahí, me da como 40 minutos, pues estaré ahí, pues bueno, espero verlos por allá. Bueno, profesor, muchísimas gracias a los presentes. Comentarles que dentro de un mes volveremos a tener otra charla relacionada con temas de la vivienda.
No es más por momento darle la gracia otra vez, profesor Jaime, y apreciado auditorio. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias, Jaime, muchas Marco. gracias. Bueno, Marco, muchas suerte. gracias. Un Ay, abrazo, Juan Marco. Carlos, un abrazote. Gracias a ti, Jaime. Muchas gracias. Hola, Diego, qué maravilla. Muy interesante la presentación de Jaime. Para largo, hay que hablar con él largo. Tengo algunas inquietudes, pero será en otro momento. Listo, Marco. Sí, Jaime. pero espérate, no te vayas tan rápido. Jaime, Diego Suárez en su momento hizo varios barrios más building aquí en Bogotá, se me olvidaba. Sí. Bueno, intentaba, pero es que yo considero que el Mad Building, todo el mundo está como preocupado por el producto final. Y yo lo veo es como un método y Jaime lo planteó. Es un método, es un proceso de diseño. No es un producto final. El producto final es de cada uno. Yo creo que es tan rico y tan fácil bueno, fácil es una palabra que no se debe plantear así, pero es tan rico en las posibilidades que tiene que está deslimitado por la capacidad de cada uno de los arquitectos. Es un sistema de una grilla, en cierta forma, que organiza el diseño y tiene muchas posibilidades de trabajar. Entonces, creo que la mayoría de los que están presentes les preocupa mucho es el producto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jaime, de su concurso, es buscar ese sistema y es un planteamiento. Jaime, obviamente, lo plantea a través del Mad Building, pero es un producto. Pero así como uno puede usar ese sistema de diseño, yo podría presentar algo completamente distinto a lo que presentó Jaime, con un mismo sistema de diseño. No es el producto, y yo creo que Jaime, al principio de la presentación, lo manifestó, no es un producto, es un proceso, es un pensamiento de diseño. Y eso es clave de recalcarlo. Porque lo puede uno, obviamente en vivienda es donde más se puede aplicar, pero uno lo puede aplicar en muchas cosas como método de diseño, como una grilla para poderlo trabajar. No, ese Gracias. es mi complemento. Y me Gracias. interesaría otro es que Jaime pudiera mirar de dónde puede salir esta niña, Smithson, lo plantea en su artículo, pero ¿de dónde crees tú o dónde cree él que pudo haberse inspirado ella del Mad Building? Yo tengo una teoría, pero me gustaría saber de dónde puede haber salido el Mad Building. Y historia, mi querido Diego. Pero sí, es válida la pregunta que estás haciendo. Ni más faltaba. Pues ya habrá oportunidad otra vez para poder Sí, hablar por eso con... lo planteo porque me llama mucho la atención de dónde pudo haber salido el Mad Building. Pero muy interesante la presentación de Jaime, de verdad, muy ilustrativa y tendré oportunidad, espero, de conocerlo personalmente. Listo, Bueno, Diego. Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y buen día y muchísimas gracias por haber asistido. Gracias. Ah, profe.